Hechos de los Apóstoles capítulo 3. Esta enseñanza me la regaló el Señor esta tarde, que estaba, hermano, en un supermercado comprando algo y vi una persona ahí a la puerta pidiendo. Estaba pagando y de una el Señor me cayó ese baldado de agua fría en la cabeza. Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 1. Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Qué dice el 3? Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él le estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. ¿Qué dice el 6? Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora lea el capítulo 4 versículo 22. Sí, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad, ¿cuántos años tenía? 40 años. Amén. Puede sentarse, hermanos. Como les digo, estaba yo pagando allí, hermano, en ese supermercado, y vi una persona, y el Señor me dio unos puntos para enseñar en esta noche, y me puse a investigar más, hermano, sobre este tema. Y dice, hermano, que según los exágetas de la Biblia, y me puse a analizar, hermano, de que ningún otro milagro, hermano, en la Biblia se toma 2 capítulos para explicar un solo milagro. Aquí el doctor Lucas, que escribió los Hechos de los Apóstoles, hermano, dice la palabra del Señor que él se toma 2 capítulos para explicar, y se toma toda esa historia, hermano, para este milagro. Usted puede investigar en su casa. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 se explica toda esa historia. Amén. Y él hace mucha énfasis en esta sanidad, y él da muchos detalles, punto a punto, capítulo, versículo por versículo, y da muchos detalles. Cuando en la Biblia se dan muchos detalles, es porque Dios quiere llamar la atención y quiere explicar, y que algo quede bien claro en nuestras vidas. Amén. Y entonces, investigando yo, hermano, los lisiados del pueblo judío era un pueblo, hermano, que tenía sus reglas y unas leyes bien estrictas. Los lisiados eran objeto de burla, hermano, y los judíos los juzgaban. Decían que de pronto, dice la Biblia, que este hombre era paralítico de nacimiento, era cojo de nacimiento. ¿Y cuántos años tenía? 40 años. Dice la Biblia que tenía 40 años ese hombre. Y pues yo había leído la Biblia, pero cuando leo acá, hermano, me doy cuenta de que el hombre tenía 40 años, que lo ponían desde nacimiento, hermano, lo ponían allí en la puerta. Imagínense, lo ponían allí en la puerta, y dice que el hombre era cojo de nacimiento, pero que lo ponían y lo ponían allí. Llevaba mucho tiempo poniéndolo en la puerta, y que, hermano, la gente lo miraba pasar. Y hoy que estaba yo en ese supermercado, yo veía cómo la gente pasaba y miraba a esa persona allí, hermano, que estaba pidiendo, y pasaban y pasaban y pasaban. Y me doy cuenta, hermano, de que a veces la gente sí da dinero, y la Biblia habla de que uno tiene que dar y dar una ofrenda, pero de pronto nadie le da una palabra de aliento a esas personas. Yo les he dicho que cuando yo le doy dinero a alguien, yo le doy el dinero, pero también le doy una palabra. Yo me siento y le digo: mire, si usted quiere salir de esa situación, busque al Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo va a darle tanta bendición que le va a alcanzar a usted para darle a los demás. Entonces la gente, yo hacía, hermano, me hacía la historia en mi mente, y veía cómo de pronto en el tiempo, hermano, la gente entraba por esa puerta que se llamaba la Hermosa. El templo no se llamaba la Hermosa, era la puerta. Amén. Esa puerta, según la historia, era de oro y de plata. Según pues la historia, Dios tiene buen sentido del humor, y el hombre, Pedro, dice que no tengo oro ni plata. Entonces esa puerta estaba cubierta con oro y con plata, según la historia.
Y hermano, pasaban y le daban una limosna, le daban una limosna, le daban plata, le daban lo que él pedía, y él siempre lo llevaban ahí porque él no se iba a quedar allí si no le daban dinero, lo que hablábamos el domingo. Entonces, meditando yo en esa palabra, hermano, me investigué, y los judíos, hermano, no era como hoy en día, que traen una persona lisiada y uno la coloca aquí adelante en el asiento, y uno ora por esa persona y la gente lo coge y lo trae cargado como se hace hoy en día. En ese tiempo no. En ese tiempo, hermano, la gente lo miraba raro y no podían entrar al templo según las leyes judías. No podían entrar al templo las personas enfermas ni las personas lisiadas, no podían. Y dice la Biblia que él estaba a la puerta, no en la puerta, a la puerta. Estaba ya, hermano, rezagado a un rincón. Amén. Entonces, que aquí, hermano, yo estudiando esto, dice la palabra, y Dios me habló y me dijo, hermano, voy a levantar a los Pedro que se enfoquen en los lisiados. ¿Un amén? Voy a levantar a las personas, hermano, que con una unción especial, para levantar a las personas que están, hermano, allí lisiadas, olvidadas, que están en el rincón, que nadie se acuerda de esas personas. Yo me alegraría de esa palabra, hermano. Dígale que tiene a su lado, vinieron a moverte. Pero dígaselo con convicción, vinieron a moverte. Hermano, mire, Dios va a levantar va a levantar personas que se enfoquen en los olvidados. Hoy en día, hermano, la gente se enfoca, muchos ministerios se enfocan en gente que tiene plata, en gente que tiene carros, pero las personas que no tienen dinero, que no traen grandes ofrendas, están olvidadas. Y Dios va a levantar. Dios ya está cansado de tanto evangelio barato, hermano, de tanto interés, de gente, hermano, que está buscando y que siempre quiere lucrarse con la palabra del Señor y con el evangelio. El Señor está levantando gente que no tiene oro ni plata, pero tiene la presencia de Dios. Sí, hermano, gente que tiene la presencia de Dios. Dígale que tiene a su lado, te van a mover. Pedro no tenía oro ni plata, hermano, pero tenía la presencia de Dios. Los que entraron, hermano, tenían oro y plata, pero Pedro tenía la presencia de Dios. Amén. Dígale que tiene a su lado, ¿tiene la presencia? Dígale, no tengo oro ni plata, pero tengo a Dios. ¿Cierto? ¿Cuántos tienen a Dios? La condición, hermano, del hombre, ¿cómo era? Era cojo. Y él tenía la posición, hermano, la condición de él, ¿cuál era? El que él era un cojo. Esa era la condición de él. El hombre era cojo. No sé si no tenía un pie o cómo sería, pero el hombre tenía una discapacidad. Esa era su condición. ¿Y cuál era su posición, hermano? La posición era que él estaba en la puerta. Amén. Hay una condición y hay una posición. Y por eso, hermano, Dios no ha promovido a muchas personas, porque la situación no es de que Dios le cambie de posición, sino de condición. Porque la gente, hermano, puede tener su cojera en su nacimiento, como lo decía el domingo. Hay gente que nació de nuevo, pero lo dejaron caer, fue cojo, hermano, empezó a cojear en el carácter porque lo gritaron, porque le robaron una plata, prestó plata a un pastor, no le pagó, se robaron algo, se robaron aquello, y desde allí quedó cojo, hermano, de nacimiento. Entonces quedó con un faltante, con un reclamo, y eso es una cojera espiritual. Y si Dios lo cambia de posición, de todas maneras va a seguir siendo cojo. Ahí lo que tiene que cambiar, hermano, Dios primero es la condición. O sea, cambiarle el corazón. Porque él pidió, que estaba esperando cuando lo miraron a los ojos. Él estaba esperando que le dieran oro o que le dieran plata, que le supieran su necesidad básica. Pero Pedro lo llevó más allá, hermano, le cambió su condición. Le cambió, hermano, él lo miró a los ojos. Y les decía yo el domingo que, hermano, Pedro fijó los ojos en él y lo volvió a enfocar. Lo volvió a que él otra vez se enfocara en la visión, se enfocara otra vez en buscar del Señor. No en las cosas, hermano, que se acaban, sino en lo que no se acaba. Que a Pedro le pasó una vez. Yo les decía a ustedes que la Biblia dice, hermano, que Pedro una vez quitó la mirada de Jesús y se puso a ver los problemas, se puso a ver el viento, las mareas, y ¿qué pasó? Se hundió. Entonces, hermano, Pedro se queda mirando y le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y a mí me impresiona esto, hermano, porque estudiando esto me doy cuenta que según la ley judía, a las 3 de la tarde, hermano, porque esa era la hora novena, se subía y se tenía que llevar una ofrenda. Habían leyes judías, pero ¿qué? ¿Pedro tenía oro, tenía plata? ¿No?
Él no tenía plata. ¿Y cómo iba a llevar una ofrenda? No tenía, hermano, plata, no tenía nada. Imagínense, el hombre más usado del momento, el hombre más ungido del momento, y no tenía plata. Eso a mí me voló la cabeza, hermano. El hombre que tenía más poder, que con la sombra hacía milagros, y no tenía plata. Así que, hermano, si usted y yo no tenemos dinero, no importa. Lo que debe importar es que usted y yo tengamos a Dios en el corazón y que estemos haciendo las cosas bien. Pedro no tenía oro, no tenía plata, pero tenía a Dios, hermano. Él era el más ungido. Hay gente que Dios los está usando, Dios le está hablando, los está utilizando, hermano. Le estamos sirviendo a Dios, pero a veces el diablo quiere venir a decirles que no tenés plata, es que es un pobrecito, tenés ruina, tenés miseria. Y el diablo quiere que la gente empiece a cojear, hermano. No. ¿Quién dijo que simbología de prosperidad es el dinero? José era próspero y estaba en la cárcel. Entonces, usted y yo, hermano, el diablo quiere venirnos a atacar, a hacernos pensar, hermano, de que usted y yo, que porque no tenemos mucho dinero, que porque no estamos en maldición y que estamos en pecado y que Dios se desagradó de nosotros. No. Diga conmigo, espérese. Eso, hermano. Mire, aquí dice, hermano, que él estaba a la puerta. Él estaba a la puerta, hermano. Ese paralítico, ese hombre cojo estaba a la puerta. ¿Y qué significa una puerta? ¿Qué significa una puerta? Una transición, hermano. Entrar a una nueva temporada. Hay gente, como le digo yo, estamos a la puerta. Y hay gente que se queda ahí en la puerta y no transiciona. ¿Por qué? Porque no decide cambiar su condición. Y se deja desesperar, se deja angustiar, que porque no tiene oro ni plata. Vuelvo y le digo, esa gente que le daba una limosna, hermano, y entraban allá, los que estaban adentro tenían oro y tenían plata, pero no tenían la presencia de Dios. Pedro sí. Y él no tenía oro ni plata. Y como le digo, hermano, era el hombre más ungido, pero pelado. Tremendo eso, hermano. Pedro era el hombre más utilizado del momento. Hoy en día, hermano, hay ministerios que tienen, hermano, buenos zapatos, tienen buenas corbatas, buenas cámaras, buenos templos y todo, pero, hermano, no tienen la presencia de Dios. ¿Para qué es? Pura apariencia, pura hoja. Y para hablar, hermano, eso es una elocuencia. Yo me quedo aterrado, hermano. Eso es una elocuencia. Eso es una cosa impresionante. Ministerios que llevan años, hermano, 25, 30 años, 10 años, 15 años, hermano. Y usted eso hablan y critican de los demás. Vaya, le vea a las iglesias a ver con cuántos años, si hacen milagros, si son bendecidos, si son llenos de Dios. El testimonio. Hasta ni familia tienen, hermano, porque no se ponen de acuerdo con la esposa. Entonces, el reino de los cielos, hermano, no se va a manifestar por una apariencia. El reino de los cielos se va a manifestar, hermano, es por tu intención que usted tenga en el corazón. Porque, hermano, nuestras acciones, los hombres la ven, pero nuestras intenciones, Dios es el que las ve. El hombre no las ve. Y yo estoy preparando, hermano, una serie que se llama El Corazón. Les adelanto, la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estar hablando, hermano, del corazón. Serie del corazón que el Señor me ha estado, hermano, estamos sacando unos temas sobre eso, sobre cuida tu corazón. Amén. Entonces, aquí dice la palabra del Señor, hermano, que una puerta significa una transición, entrar a una nueva temporada. Usted y yo, hermano, si cambiamos nuestra condición, vamos a entrar a una nueva temporada. Vamos a entrar, hermano, a un ciclo diferente. Pero tenemos que cambiar la condición. Como le digo yo, no buscar las cosas. Este hombre, hermano, este hombre estaba esperando oro y plata. Pero para el Señor, hermano, eso es algo insignificante. Hay gente que en la oración, Señor, regálame un carro, regálame una casa, Señor, que se convierta mi familia, que se convierta. Para eso el Señor, eso es insignificante, eso es algo sencillo. Lo que quiere el Señor es cambiarle el corazón, hermano, a nosotros. Eso es lo que Dios quiere, cambiarnos a nosotros. Porque, hermano, mire, como el cojo estaba, su condición, hermano, era que estaba cojo. Su posición estaba en la puerta. Pero si Dios le hubiera dado dinero, no le había cambiado su condición. Es como la gente hoy en día, hermano, le piden cosas, hermano, al Señor, cosas que le piden dinero, le piden cosas, pero no le piden, lo que le interesa a Dios es no darte todo ese poco de cosas, sino primero cambiarte el corazón. Porque si nos cambia el corazón, eso va a venir después. Buscad primeramente el reino. Busquemos primeramente el reino, hermano. Si usted y yo buscamos primeramente el reino, lo demás viene por añadidura.
¿Sí o no? No tengo plata ni oro, pero cuando lo levantó Pedro, hermano, él no se fue para afuera. Mire, otra cosa que yo ahorita estaba leyendo y cuando dice la Biblia que él lo levantó por la mano derecha, él no se fue. Hermano, una persona cuando se levanta y el milagro sale corriendo a donde la familia, ¿cierto que sí? O a contárselo a la esposa o al esposo o a la familia. Él se fue para adentro de la iglesia. Él no se fue para afuera. Él no se fue para afuera, él se fue para adentro del templo. Hay gente que, ¿cómo, hermano? Sí, ya podía entrar. O sea que dentro de él había un anhelo de querer entrar, porque mire la situación que él estaba. Mire la situación, hermano. Entonces eso me dice a mí que dentro de él había un anhelo que él quería adentrar. No se fue corriendo para afuera, sino que se fue para adentro. Él se fue para adentro. ¿Y qué pasó? Hermano, él se entró y dice la palabra del Señor. Vamos a leer, hermano, Hechos 3, versículo 8. ¿Qué dice? O sea que en él había un anhelo de querer alabar al Señor. En él había un anhelo de querer entrar, pero las leyes judías no se lo permitían. A veces, hermano, nosotros con las leyes y con los pensamientos y con la religiosidad, hermano, colocamos unos estatus altos para poder que la gente o sirva o busque del Señor o llegue a los pies del Cristo. Y eso, hermano, puros mandamientos de hombres. Puros mandamientos de hombres. Este hombre apenas recibió esa sanidad, hermano, entró. Hay gente que recibe la sanidad y se va corriendo y no vuelve más. No vuelve más para la iglesia. Y este hombre, hermanos, quedó agradecido. Quedó agradecido. Yo me quedo aterrado, hermano, porque aquí Lucas utiliza 2 capítulos para este milagro. Ni en los evangelios, hermano, ningún evangelio se toma 2 capítulos para hablar, hermano, la historia todo sobre un mismo milagro. Eso se formó un debate. Los religiosos, hermano, empezaron a decir, bueno, y a estudiar cómo callar al pueblo. Y el pueblo se agolpó, hermano, porque eso fue una cosa que era evidente. No lo podían negar. Tanto que, hermano, ofrecieron azotar a Pedro y a este otro, a Juan. Y él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cierto que sí? Pero ¿por qué tomó esa decisión? Porque él estaba lleno del Espíritu de Dios. Él estaba lleno, hermano. Él estaba lleno. Otra de las cosas, hermano, que me llamó la atención, dice el versículo 10. ¿Qué dice? El 9 y el 10, ¿qué dice? Léalo duro. Miren, hermanos, hubieron personas que entraron primero que nosotros. Hubieron personas que el Señor las llenó primero que nosotros, tuvieron ministerio primero que nosotros. Yo le digo al Señor, ¿por qué tú permitiste que yo cuando estaba pequeño? Porque yo conocí al Señor, hermano, cuando yo tenía 10 años. A mí me bautizó un pastor muy famoso de la misión de la Betelda, el pastor Homero Vázquez, cuando yo tenía 10 años. Yo salí a evangelizar con los hermanos y la mayoría de los pastores, hermano, empezaron allí porque Palmira ha sido cuna de pastores y cuando yo estaba pequeño yo estaba allí y hermano, ahí estaba el pastor Calero, estaba la pastora Rosa, estaba el pastor, llegó el pastor Wilson Zamora, estaba el pastor Arbey, estaba el pastor Julio, estaba el pastor Leonardo, después llega el pastor Oscar. Todos los pastores, hermano, Palmira ha sido cuna de pastores. El pastor Rosenberg y el pastor Homero, hermano. Yo estaba pequeño y cuando yo llego allí, yo llegué primero que todos ellos. Y yo le digo, Señor, ¿por qué tú no dejaste que yo, Señor, siguiera y pues desde pequeño no contaminarme con el mundo, de conocer tantas cosas? Y una vez me respondió por medio de un pastor, me dijo, es que lo que quería el Señor era que usted experimentara esas cosas para enseñarle y con tu experiencia levantar a muchas personas. Porque yo no me aparté del Señor, fue que no me dejaron ir a la iglesia. Yo tenía 10 años y por cuestiones económicas me fui a vivir donde mi papá y mi papá no me volvió a dejar ir a la iglesia. Gracias a Dios que ya mi papá es cristiano y se está congregando. Pero en ese tiempo, hermano, no me dejaron ir pero quedó la semilla y yo decía, yo algún día tengo que volver allí. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué?
Entonces yo me doy cuenta que unos entraron, hermano, se entraron delante de mí, entraron, y yo, hermano, después de entré, y los que entraron primero se sorprenden. Uy, usted es pastor, así como le pasó al cojo, hermano. Después la gente lo vio, este no era el que escogiaba, este no era el que estaba afuera en la calle, este no era. Mucha gente se va a sorprender, hermano, porque ahora nos toca a nosotros. 2 amenes nomás. Ahora nos toca a nosotros recibir esa bendición. Nos toca adentrar, cambiar de posición, cambiar, hermano. Dios va a cambiar nuestra condición. Nos va a enfocar, hermano, a direccionarnos bien, a buscar otra vez del Señor, hermano, a estar direccionados para poder entrar al otro lado, a pasar al otro lado. Amén. Eso es lo que tenemos que, hermano, nosotros analizar y decir, bueno, Dios, yo quiero adentrar. Dime qué condición estoy yo que tengo que cambiar, Señor. Porque recuerde que Dios juzga conforme a la intención, no a las acciones, hermano. No siempre a las acciones, sino a la intención. La intención del corazón. Hay acciones que son buenas, pero Dios no las premia porque tienen malas intenciones. Hay gente, hermano, que dice, uy, pero es que lo que hace, pero ¿por qué le va mal? Es porque sí, las acciones parecen buenas, pero recuerde que el hombre ve las acciones, pero las intenciones no las ve el hombre. Pero Dios sí ve las intenciones. Él sí las ve. Entonces, usted y yo tenemos que ser sinceros delante del Señor y decir, bueno, Dios, yo necesito que tú cambies mi condición para poder que cambies mi posición. Si usted quiere otra posición, si usted quiere que Dios lo posicione en otro lugar, tenemos que cambiar nuestra condición. ¿Con qué intenciones yo estoy haciendo las cosas? Si yo estoy portándome bien en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en la iglesia, con Dios, como hijo, como padre, como abuelo, como tío, como autoridad. Porque para poder que el Señor te posicione en un lugar, tenemos que cambiar nuestra condición. Si no, eso no va a suceder. Esa transición no vamos a poder pasar esa puerta que es de oro y de plata. Hermano, la clave de la bendición está allí. Pasar al otro lado. Pasar al otro lado. ¿Qué condición estamos nosotros? ¿En qué condición? ¿Qué no hemos cambiado para poder nosotros pasar al otro lado? ¿Qué tenemos que hacer? Porque, como le digo, hermano, Pedro no tenía plata, pero tenía la presencia de Dios. Después vinieron las bendiciones, ya después, hermano, vino, hermano, el dinero, ya las personas vendían las casas. Dice más adelante que ellos vendían las casas, vendían las propiedades y las colocaban a los pies de los apóstoles. Antes era peor, era terrible, porque todos vendían las casas y los apóstoles, ellos se encargaban era de repartir y acomodar todo y ser los administradores. Amén. Entonces, de meditar, estamos en el tiempo, hermano, de meditar, de no hacer mucho, sino de meditar y de cambiar nuestro corazón, las intenciones, decir, bueno, Dios, yo por qué sigo en esta situación, yo por qué no he cambiado, no he transicionado, llevo tantos años allí. Señor, yo quiero pasar lo que le decía, hermano, a la iglesia en la Unión el domingo. Porque si yo estoy en un desierto, Señor, dime ¿qué tengo que aprender rápidamente, Señor, para yo no andar 40 años, sino 13 días o 40 días? Yo necesito salir de este desierto. Dime qué quieres que yo aprenda. A veces pocas personas hacen esas oraciones, hermano. A veces esas oraciones no se dan, no se escuchan hacia Dios. Bueno, Padre, ¿usted qué me quiere enseñar con lo que estoy viviendo, lo que está pasando? Mire, hermano, lo peor del cristiano es ser engañado por el corazón o por la propia mente. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Una de las cosas que me ha servido a mí, hermano, y se lo digo, es yo ser sincero conmigo mismo. Decir, sí tengo este problema, pero yo hacerme que como que no sé, como que no, que estoy cojeando en un área, pero yo hacerme como el que camino bien, hermano, no. Dios ama la sinceridad. Es decir, no estoy mal en esta situación, necesito ser transformado, porque eso es de valientes, hermano, eso es de valiente. El que uno le vean su cojera o algo, hermano, no está mal. Porque la iglesia se ha encargado, hermano, de que ven a alguien cojo y al mismo, hermano, lo hacen a un lado, lo arrinconan por allá a la esquina.
Entonces la iglesia se llevó esa forma de pensar. Entonces ya ser sinceros con una persona: ve, hazme un favor, ora por mí porque estoy cargado, estoy cargada. Antes de subir al púlpito, antes de yo evangelizar, antes de yo predicar, ora por mí. Ay, no, ¿qué van a pensar? La apariencia. Yo le he dicho a mi esposa: ay, amor, estoy como cargado, ora por mí. Y eso no me quita el ser pastor, eso no me quita el ser el esposo de ella. Eso se llama ser humilde. Si dice: ay, pastor, es que vengo cargado, ore por mí. Que yo oro por usted. ¿Por qué yo lo voy a sentar o por qué yo lo voy a juzgar? Si es que todos los días nosotros tenemos situaciones. La sinceridad delante del Señor, de decir: me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquello, estoy pasando por esta situación. Y hay confianza. Eso da confianza. Eso es estar unidos. Porque, como le digo, si uno cojea en el carácter, porque hubieron pastores que la otra vez, hermano, divulgaban las cosas entre toda la iglesia, no tuvieron prudencia, no echaban sátiras desde el púlpito, hermano, predicaban exactamente lo que le pasaba a esa persona. Si de pronto yo he dado un mensaje así, hermano, yo no he sido porque me he dado cuenta de algo, no, es porque el Señor me lo ha puesto en el corazón. Porque muchas veces las enseñanzas, esa enseñanza me cayó a mí, pero no ha sido porque alguien me ha contado a mí y hoy voy a enseñar de eso, ¿no? Me dieron el tema de hoy. No, hermano, no. Inclusive a mi esposa le cuentan cosas que le cuentan ustedes y ella no me cuenta a mí. Yo ni me doy cuenta. Ya tiene que ser algo pues muy, muy específico o algo más delicado, que ya sí me debo dar cuenta. Pero mi esposa no es que me esté contando allá en la cama, allá en la cabecera: amor, ¿cómo te parece que? Yo me acuesto a dormir, hermano. Entonces hay gente que está cojeando en esa área, hermano. Como le digo, hay gente que tiene pastor, pero no le gusta ser pastoreado. Porque no, ¿qué van a decir, no? Qué pena, el ungido, el superhombre de Dios, o la supermujer de Dios, o la superabuela de Dios, o el superniño de Dios, o el adolescente de Dios van a pesar mal. Eso se llama apariencia. No es que ya la haya terminado, pero eso entre los pastores también se ve. Eso entre los pastores, en los grupos de pastores, hermano. No. ¿Cómo está? No, súper bien, no, full HD. Y va a haber, no, una mano de problemas, hermano. Y no hablan, se quedan callados por el orgullo, por la apariencia de quitar una imagen que al final la gente se va a dar cuenta. A la final no buscan ayuda. Yo he buscado ayuda, hermano, cuando hemos tenido situaciones con mi esposa. Como le digo, yo con mi esposa nunca he peleado. Hemos hablado de matarnos 2 veces, pero no más. Es broma. Pero sí hemos buscado consejería, hermano. Y hemos hablado. Hermano, mire, nosotros hemos llegado a hablar los tres y exponer los casos, hermano. Y hablar con una persona, con un tercero. Porque a veces uno, hermano, a veces uno puede hablarle a la misma esposa y no entiende. O la esposa puede hablarle a uno, hermano, y uno no entiende. Cuando entra un tercero, ahí sí, uno como que entiende, como que aterriza. Y hablamos con esa persona, mi esposa entendió, y esa persona también me llamó la atención a mí y entendí. Es como cuando el padre al hijo, el niño, el hijo a la madre, o la hija a la madre. La madre le puede decir esto y esto y no le hace caso, hermano, pero se lo dice a otra persona y ahí sí. Porque es necesario que entre un tercero, hermano, a esa situación. Es necesario. Pero cuando todo se maneja así, hermano, todo así, no. Ahí es difícil. Para que a la final todo el mundo se dé cuenta. Eso le pasó en Andalucía, pasó un caso, hermano, donde una señora, ella era dueña de una casa finca, y enseguida ella había hipotecado la casa. Y la hipotecó, hermano, y la iba a perder. Y resulta que la señora, la dueña de la casa finca, era una hermana de la iglesia. Y la de enseguida era amiga de ella. Y ella esa hipoteca, hermano, la hipotecó hasta barato. Y ella se hubiera dado cuenta, pues le había prestado la plata o se había quedado con la casa. Y le dijo: ¿y usted por qué no me dijo? No, es que me dio pena y me daba vergüenza. Pero a la final perdió la casa y todo el mundo se dio cuenta. Entonces, no es sabiduría eso.
Buscar una persona, hermano, llena de Dios, una persona madura, una persona seria, donde le puede ayudar. Pero como le digo, gente que, hermano, fue golpeada en el pasado y quedó con esa cojera, como Mefibosé, los dejaron caer y ya para volver a confiar en una persona le es muy difícil. Pero créame que todavía hay personas confiables, hermano. Hay personas que se le puede hablar y personas serias y maduras. Amén. Vamos a